Buenas noches, señora rectora Lucila Vargas. De antemano, muchísimas gracias por concederme esta corta entrevista. Entonces voy a iniciar con la primera pregunta. En el artículo 67 de la Constitución Política de Colombia de 1991 nos dice que la educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función social. Con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica y a los demás valores de la cultura. ¿Cree usted que en Colombia se han implementado las medidas necesarias para cumplir este derecho? Bien, el Estado cada día ha ido mejorando con sus programas, leyes y decretos que favorecen este derecho. El Estado ha legislado dando la responsabilidad a la familia y a la sociedad, asegurando el cumplimiento de este derecho. Sin embargo, el Estado se ha quedado corto en las políticas, puesto que falta mucho seguimiento, acompañamiento en el cumplimiento de este derecho. Digamos que en los sitios, por ejemplo, muy alejados, donde mucha gente necesita acompañamiento y esto, hay bastante abandono. Listo. Segunda pregunta. El Estado colombiano ha optado por garantizar el derecho a la educación y un aspecto para ello es la gratuidad. Sin embargo, según la OCDE, en Colombia la financiación por parte del Estado está por debajo de la media, mientras que la participación de la educación privada es una de las más grandes de los países de esta organización. ¿Por qué cree usted que esto sucede? Una de las causas es que el Estado ha venido tratando de mejorar las diferencias que se han generado entre la educación pública y privada, aumentando la inversión. Se ha evidenciado buenos resultados en las pruebas externas por parte de las instituciones privadas en general, relegando en gran parte la educación pública. La participación del país favorece el análisis de estas circunstancias. Bueno, tercera pregunta. La Ley 715 de 2001, por la cual se dictan normas orgánicas en materia de recursos y competencias y se dictan otras disposiciones para organizar la prestación de los servicios de educación y salud, entre otros. ¿Cómo cree usted que esta ley ha impactado al sistema educativo? Esta política contribuyó en la desescolarización de los recursos de la educación. Se favoreció el control fiscal de los gastos, contribuyendo a un mayor manejo de los recursos. Sin embargo, se generó una reforma de asignación de recursos limitada que puede causar que el sistema pensional, debido a sus pasivos, pueda colapsar en algunos años. Cambió pues las funciones de los rectores de ser líderes que fortalecían los procesos pedagógicos de las instituciones a un funcionamiento administrador de recursos y rendidor de cuentas. Bueno, cuarta pregunta. El Ministerio de Educación Nacional reglamenta la Ley 1620 de 2013 que crea el Sistema Nacional de Convivencia Escolar y Formación para el ejercicio de los derechos humanos, la educación para la sexualidad y la prevención y mitigación de la violencia escolar. ¿Cuáles cree usted que son los aportes que brinda esta ley? Bien, era una ley que se necesitaba con el fin de lograr unos mínimos para mantener una buena convivencia, ¿sí? Esta política genera nuevas herramientas e instancias y a la vez exigen más, generando responsabilidad entre los miembros de los procesos educativos en cuanto a la convivencia. Además, se establecieron mecanismos para atender el acoso escolar. Por otra parte, falta más acompañamiento de las instituciones y en especial a aquellas que tienen dificultades en el acceso a la información. Si bien se logró integrar a las comisarías de infancia
y a las personerías municipales falta más acompañamiento de estas entidades para lograr un trabajo mancomunado y así lograr mejor la convivencia escolar. Listo. Quinta pregunta. ¿Cuáles cree usted que son las diferencias existentes entre el antiguo Estatuto Docente 2277 de 1979 y el nuevo Estatuto Docente 1278 de 2002? El nuevo estatuto favorece la evaluación permanente de los docentes. Además, motiva a que estos constantemente se actualicen y fortalezcan en sus competencias pedagógicas. El ingreso por concursos del 1278 contribuyen a una buena selección de los docentes por medio de un proceso transparente. Además, la nueva escala salarial alcanza mejores salarios. Por otro lado, si bien la nueva escala salarial enuncia mejores salarios, con consecución está condicionada específicamente a evaluaciones y disponibilidad presupuestal. Estudiar y obtener títulos no es garantía de que el sueldo va a mejorar. Los nuevos docentes tienen que pensionarse a una edad mayor. Su pensión ya no es el promedio del último año, sino el promedio de los últimos 10 años. De igual manera, menores ingresos por cesantías. Esa es una realidad. Bueno, sexta pregunta. El decreto 1290 de 2009 reglamenta la evaluación del aprendizaje y la promoción de los estudiantes de los niveles de educación básica y media. En su opinión, ¿qué cambios se dieron con este decreto? Bien, se superó el nefasto decreto 230 que generó un caos en la evaluación y promoción, fijando un aprendizaje de reprobación. Estudiantes que llegaban al grado con notas pendientes de todos los grados anteriores, por ejemplo. Con el 1290 se retomó la autonomía a las instituciones, permitiendo su adaptación al contexto y a las particularidades de cada institución. La evaluación se volvió más integral al establecer las 3 dimensiones para evaluar la parte cognitiva, procedimental y actitudinal. Además, se favoreció la movilidad de los estudiantes en la escala única nacional. Listo. Bien, por otro lado, séptima pregunta. En general bueno, listo. Un docente debe conocer la legislación concerniente a su profesión. ¿Qué normas, reglamentos, códigos, etcétera, cree usted que debe saber un docente? Entre los códigos específicamente, perdón un momentico. Es necesario que ellos conozcan la legislación, la constitución política, las leyes, los decretos en general del sector educativo. Además, la parte de los derechos humanos. Entre los códigos se menciona, por ejemplo, el Estatuto Único Disciplinario, el Código de Infancia y Adolescencia y el Código de Policía especialmente. Bueno, muchísimas gracias, señora rectora Lucila, por su tiempo. Entonces, que descanse. Gracias.